El libro de Amós ha sido tan relevante a nuestro tiempo y su mensaje a veces ha sido difícil de escuchar y aún más difícil de enseñar, porque nos hace incómodos. Es como el doctor cuando nos toca nuestro cuerpo y nos pregunta, ¿le duele aquí? Y la respuesta no ha sido sí, sino, ay, 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 sí, me duele. Eso es exactamente donde me duele. Porque, ¿por qué toca y palpa a nuestro cuerpo? ¿Para torturarnos? No, es para diagnosticar lo que nos aflija y curarlo. Entonces el toque del Espíritu Santo por la palabra de Dios a veces será doloroso, pero siempre su propósito es curarnos, de tratar con lo que nos aflige. Y si lo recibimos con fe sería provechoso. Amós está dirigiéndose a los que representan la nación de Israel, los que habitan los pasillos de poder. Habla a gente prominente tanto en Judá como de Israel, pero principalmente a Israel. Miren los términos en capítulo 6, versículo 1. Los notables y principales, los reposados en Sión. Sión se refiere a Jerusalén, la sede de poder de Judá. Y a los confiados en el monte de Sión. Esa es la sede de poder de Israel. Amós trae una palabra de Dios a lo que ha sido encomendado con responsabilidad significante en la rutina de la vida. Y lo que quiere comunicar es que mientras los encargados de las naciones prominentes de aquel tiempo podrían sentirse blindados de la intervención de los pueblos que representan, no están blindados de la intervención de Dios. Y estos líderes deben rendir cuentas a Dios, quien quiera que sea. Y Amós ha sido encargado de llamarles a cuentas a una gente marcada por presunción o por egoísmo, más que cualquier otra cosa. Ellos se sienten seguros en todo lo que hacen, todas las decisiones que hacen, todas las actividades que llevan a cabo, sin tener que rendir cuentas ni justificarse a nadie. Es una maldición vivir una vida así, dando por hecho de que usted tiene toda la razón y que no tiene que rendir cuentas a nadie. La presunción en nuestra vida es una actitud peligrosa que nos debilita. Nos debería dar vergüenza más de lo que nos da actualmente. Somos rápidos de verlo en las vidas de otras personas y ver que contribuye a la ruina, progresivamente, pero lo lleva a la ruina. Y podemos ver alrededor a las naciones, o más bien a la nación de nosotros, y percibir que cuando se da esa actitud en el liderazgo hacia el poder, que mientras en la superficie todo parece marchar bien, aquella nación, puede ser aquella iglesia, aquella persona, sufre de una enfermedad interna que le está destruyendo los órganos vitales. Eventualmente será revelado en la corrupción de aquella nación, la corrupción de aquella iglesia o la corrupción de la persona. Todos estos por falta de una convicción moral. Aquí tenemos el cuadro de la nación de Israel. Los notables, los líderes, sintiendo que todo marcha muy bien. Lo que no saben o lo que no quieren escuchar es que a meros 40 años les espera lo máximo de destrucción absoluta y total. En vez de prestar atención a lo que los viene encima, continúan en su egoísmo. Continúan dando por hecho que todo marcha bien. Si hubiera mirado más allá de la mera superficialidad de lo que representa la apariencia del éxito o de libertad, hubiera visto en la actualidad el fracaso y la esclavitud. Pero no podía verlo porque tiene como freno de caballo en los ojos.
de un egoísmo, de una presunción que no les permite ver el fin que les espera. La dificultad en corregir esa situación es hacer que la persona afecta viera que son presunciosos y egoístas. ¿Cómo puede uno ver a una iglesia egoísta y presuncioso y ver cómo puede hacerle ver que es así? Porque no cree que ni es egoísta ni es presunciosa. Pues Dios tiene algo que decir a las naciones y a las iglesias y a las personas que tiene esa actitud de pensar que todo marcha bien, ignorando, dando por hecho que todo va bien, sin ver la realidad. Entonces Amós nos viene en capítulo 6 a preguntarnos, ¿cuál es la raíz de este egoísmo? ¿Cuál es la raíz de esta actitud? De dar por hecho de que lo que ellos hacen es lo correcto, lo que ellos hacen no lo cuestionan. Lo vemos en versículo 8. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas porque creo que enfatiza la selección de los términos. Versículo 8 dice, el Señor Dios ha jurado por sí mismo. Ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos. Aquí viene, aborrezco la arrogancia de Jacob. Ahí lo tenemos. La sencilla razón para esta actitud es el orgullo. La raíz de una nación egoísta, una iglesia egoísta, una persona egoísta es el orgullo. La jactancia de la gente era su convicción de que su propia preeminencia era indiscutible. Era número uno. Yo soy número uno. Nosotros a lo mejor. Y Amós viene a decir, momento, Dios es número uno. Nosotros a lo mejor somos apenas número 2. Y tal vez número 100 o 200. Hay cosas para las cuales debemos dar gracias. Hay ocasiones en que debemos regocijarnos. Pero si todo esto ocurre en nuestra vida y no damos la gloria a Dios, entonces hemos hecho un cortocircuito en nuestra vida en el propósito de Dios. Usted pregunta, ¿no es bonito que podemos adorar a Dios como un grupo de personas? Por supuesto. Pero no nos gloriamos que estamos todos presentes, sino nos gloriamos en el hecho de que Dios en su misericordia nos ha traído acá. Nos ha dado el aire para cantar su alabanza y la mente para poder leer, escuchar y entender su palabra. Hay logros en nuestra vida de los cuales queremos jactarnos y hacerles a otros saber, pero si termina solo con eso, empieza a descomponerse debajo de la superficie, porque la raíz del problema, el orgullo, no se ha tratado. La arrogancia, el orgullo de esta gente se nos define en 3 conceptos de jactancia en este capítulo. La actitud yo primero es tan común en estos días, en lo personal tal como en grupo. Es común en una persona, pero si lo tenemos en un grupo de personas que dicen yo primero, yo primero, yo primero, o nosotros primero, tiene las semillas de hasta anarquía y aún en medio de la democracia. Porque esa actitud, yo primero, entre toda la población, ayudará a desintegrar la nación o el grupo, a menos que se trata con la cura. Y sentamos aquí escuchando lo que los líderes dicen que van a hacer, que van a corregir, que van a controlar y que lo mejor está por venir. Pero ellos no pueden controlar nada, porque Dios tiene todo bajo su control. La cuestión a nivel nacional no es la deuda nacional en términos de dinero. La cuestión es la deuda nacional en términos de los embarazos no deseados.
en el término de promiscuidad, en términos de la destrucción de la familia, en términos de la moralidad de la nación, en términos de los valores tergiversados. Y escuchamos la noticia y pensamos que es diferente de lo que realmente es. Se nos engañamos pensando que todo marcha bien. Mire lo que piensan de ellos mismos. ¿Cuál es la raíz? Yo primero. Lo que piensan los de Israel de sí mismo. Miren versículo 1. Dice, los notables y principales, o los notables de las naciones principales. Está hablando de las naciones principales delante de los ojos de Israel. Mira alrededor. Tiene el privilegio de vivir en las ciudades capitales, de disfrutar una reputación, no solo en su propia nación, sino entre todas las otras naciones alrededor. Sus nombres eran conocidos. Me imagino que fueron invitados a funciones más prestigiosas, dando discursos, tomando su posición de prominencia en la sociedad. No solo esto, mire lo que versículo 6 dice, y se ungen con los ungüentos más preciosos, o con los óleos más finos, las lociones. Ellos usan nada menos que lo mejor. Tiene prestigio, usan productos de lo mejor. Y versículo 7, irán ahora a la cabeza. Yo sé que se habla de ir a la cabeza de cautividad en el versículo, pero da una idea de que ellos van primero. A ellos les gustan siempre estar encabezando todo. Amós dice, usted tiene un problema. En cada nivel la cuestión es orgullo y arrogancia. En cada nivel se pone el hombre en el trono. En el tejido de la sociedad se destrona a Dios sistemáticamente e entrona al hombre. Promovieron la actitud presumida. Se compararon. ¿Por qué? Porque se compararon a sí mismos favorable con otros. Miren versículo 2. Dice, pasar a Calne y mirar. Y de ahí ir a Amat la grande. Y descender luego a Gat de los filisteos. Revisen las naciones al norte y las naciones al sur. Y económicamente se descubrirá que tal vez Israel no era tan malo como después de todo. Y empiezan a pensar, realmente somos mejores en cuanto a las naciones. Somos el número 1. Pero no es cierto que el egoísmo infiltra nuestra vida. Se fortalece por compararnos con otros. Yo soy mejor con él, como él. Yo soy mejor que él. Yo había estudiado más. Yo tengo más aceptación de la gente. Y yo tengo una posición más alta. Yo soy mejor que él. También exageran Israel sus éxitos militares, asignándose la victoria a sí mismos. Mire lo que dice en versículo 13. Vosotros que os alegráis por lo de Bar, que era un lugar, ¿qué decís? ¿No hemos tomado para nosotros Carnaium mire aquí dice, con nuestra propia fuerza? Eso no quiere decir que no podemos regocijar en las victorias. Podemos estar agradecidos por los éxitos y los logros que se han logrado. Pero el momento que agregamos la expresión con nuestra propia fuerza, entonces prendemos los incendios de una actitud presumida, de orgullo, de arrogancia. Por ejemplo, mire lo que hemos logrado. Mire los edificios que hemos construido. Mire la cantidad de gente que hemos atraído. Mire los programas que hemos instalado, las actividades que hemos agendado.
algo como hemos avanzado mucho, hemos podido superar muchas adversidades. ¿Qué pasa aquí? Nos exaltamos de nuestros éxitos para tapar el relleno interno que caracteriza a nuestra organización. Hay muchas cosas urgentes que son mucho más apremiantes que agregar más edificios o ejecutar tal cantidad de programas y actividades que realmente solo marcan el tiempo. Nos regocijamos en el número de personas que asisten a nuestros cultos, pero no nos preocupamos de su condición espiritual actual. Tenemos éxito en nuestros ojos porque nuestro templo está lleno. Decimos, movilizamos a los, entre comillas, creyentes en más actividades de lo que pueden manejar, sin ver que si están creciendo en su relación con el Salvador. En nuestro afán de medir la cantidad de nuestros éxitos, se nos olvida examinar la cualidad de dichas victorias. Usamos la cantidad para tapar nuestro fracaso en cuanto a la calidad de crecimiento. Ellos se escondieron a sí mismos y a la gente de la posibilidad de un día malo. Mire el versículo 3. Dice, alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de violencia. En vez de reconocer y decir que las cosas van empeorando, lo que viene es un tsunami de juicio que nos va a golpear nuestra tierra, que va a golpear nuestra iglesia o que nos va a golpear como persona. Los líderes dicen, no lo vamos a mencionar, lo vamos a posponer decirles esto. Es más importante decirle que en este momento que todo está bien, todo está tranquilo, para que no se afligen. Entre más que continúan con aquel engaño, más se acerca el reino de terror. El juicio de Dios está por caer sobre ustedes, dice Amós. Entonces sacan todos los informes oficiales, su red de prensa, y que no hay nada de qué preocuparse, dicen. Rehúsan tratar con la realidad. El orgullo los había llevado de la realidad a la fantasía. Y por su orgullo estaban llevando a su gente por el camino equivocado. Es lo mismo hoy. Mire cómo se ha desplomado recientemente la iglesia de Hillsong. Todo estaba bien, todo estaba avanzando. Añadieron más y más congregaciones. Era una mega iglesia. Y los éxitos de números estaban por las nubes. Pero cuando se descubrió la podredumbre en sus líderes, todo ese castillo de naipes se vino abajo. El orgullo y arrogancia infiltran nuestras vidas y nuestras congregaciones. Hacemos exactamente lo que hicieron ellos. Nos exaltamos por compararnos favorablemente con otros. Somos mejores de que aquella iglesia. Somos mejores de aquellas personas. Y nos comparamos favorablemente en vez de decir, ¿cómo anda con lo que Dios quiere? Por los éxitos exagerados y por rehusar hablar de la evaluación de Dios sobre lo que estamos haciendo. Mientras puede decir que no hay evaluación, puede continuar su rutina por un rato. Pero hermanos, la evaluación de Dios viene. Dios lo ha dicho. Daremos cuenta por lo que hemos hecho al Dios viviente. Y Dios lo dice para que nosotros nos demos cuenta de la realidad, no de la fantasía, y de las consecuencias de la misma. Entonces vemos de que ¿de dónde viene la raíz? ¿Dónde está la raíz? ¿Qué es la raíz de esa presunción, de esa actitud presumida, de ese egoísmo? Está en la arrogancia y en el egoísmo. Pero ¿cuál es la característica de esa actitud presumida?
¿Cuál es lo que caracteriza en la acción a eso, lo que podemos palpar? Primero, en cuanto a Israel, su religión era defectuosa. Prefieren escuchar mentiras que los dan tranquilidad que verdades que los inquietan. Verticalmente con Dios tenía una relación defectuosa hacia Dios. No hubo arrepentimiento. ¿Se acuerda del capítulo 4, versículo 6? Él dijo, yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, hambre y falta de pan en todos vuestros lugares. Y luego la frase repetida, pero no os habéis vuelto a mí. La persona con una actitud presumida, contento con el status quo, contento con lo que está pasando, no ve ninguna necesidad de arrepentimiento. ¿Para qué? Todo marcha bien. La iglesia con esta actitud presumida está contenta con el status quo. No llora ninguna lágrima sobre sus rebeliones. Entonces, su relación vertical con Dios tiene defectos. No está bien, pero dicen que está bien. Tiene también su religión defectuosa porque es defectuosa horizontalmente hacia el hombre. Mire lo que dice el versículo 12, la segunda parte. Pero vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Repito, vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Mire el versículo 12. Dice, ¿corren los caballos por las peñas? Piensa en la peña como una roca enorme. ¿Corren los caballos por la roca? Por supuesto que no. ¿Se arra en ella? ¿En esa peña? ¿En esa roca? ¿Se arra en ello con bueyes? Por supuesto que no. Y después sigue, porque ahí está el punto que quiere hacer Amós. Si hubiera seguido la secuencia, iba a preguntarse, ¿se convierte el derecho en veneno? Por supuesto que no. Pero ustedes han convertido el derecho en veneno. Esto es tan ridículo que correr el caballo por la peña. ¿Se convierte el fruto de justicia en amargura? Por supuesto que no. Pero es exactamente lo que ustedes han hecho. Esto es tan ridículo que tratar de abrir la tierra sobre piedra. Y nosotros somos muy rápidos de decir, pero nosotros no lo hacemos. Pero dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos. La persona con la actitud presumida, egoísta, quiere ser sobado. Hazme sentir bien. Ama las mentiras dulces, pero aborrece la verdad que lo inquieta. ¿No es cierto que en nuestras vidas, donde ha habido un avance espiritual en nuestra vida, ese avance vino como resultado de una confrontación? Yo creo que sí. No solo su religión era defectuosa, pero su rutina era decadente. Mire versículos 4-6. Los que se acuestan en camas de marfil, se tiendan sobre sus lechos, comen corderos de rebaño y terneros de en medio del establo, que improvisan a son de arpa, y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se unge con los óleos más finos.
Mire cómo era la actitud de su cultura. Camas de marfil simbolizan la exaltación de la inmoralidad de la cultura, con sus énfasis sobre relaciones físicas aún fuera del matrimonio. Nuestra sociedad exalta lo físico y nos bombardea con propaganda de esto. Es la actitud corriente en la cultura. Sus lechos, podemos decir sillones, sofás, es una cultura que evita el trabajo, que enfatiza el relax, el descanso, de no esforzarse. Beben vino en tazones del altar, toman bebidas alcohólicas fuera de control, hasta con los tazones supuestamente usados para la adoración de Dios, los usaron para beber su vino. Improvisan al son del arpa, una cultura improvisando, componiendo cantos solo para ellos. Era solo para ellos, no para Dios. Me preocupa que en muchas iglesias cantan canciones que exaltan solo la persona y su reacción, pero no exalta a Dios. Se unge con los óleos más finos, se perfuman con lo mejor disponible. Se lo merecían lo mejor. Todo nuestro énfasis está en nosotros, desde las camas de lujo, a la toma de bebidas, hasta la música que compramos, a los perfumes. Una cultura gastando en sí misma, sin ningún pensamiento para los que mueren sin Cristo, en la miseria, porque estamos más preocupados de comprar una loción de moda o de un perfume que cuesta $60 a $100, o una canción más de Apple o de Google Play, o cualquier otro tipo de recreación. Decimos, no tenemos con qué dar a misiones para alcanzar al mundo que no conoce a Cristo, porque estamos adornando a nosotros mismos. Estamos tan orgullosos de nosotros mismos. Tenemos un gran sistema, nuestra religión. Pero la rutina no es solo decadente, es egoísta, es presumida. Y Dios nos habla a nuestro mundo enfermo y degenerado a través de Amós en el siglo VIII a.C. Pero de ahí también aplica a nosotros. No solo su rutina era decadente, pero mire así, la última parte de versículo 6. No se lamentan por la ruina de José. No hay nada en moderación. Son como los hermanos de José. Miren lo que pasó a José en Génesis 37, versículos 19 en adelante. Mire cómo Amós está usando su Biblia para enfatizar el punto. Miren versículo 19 del capítulo 37. Dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Eso era su hermano. Ellos mismos estaban causando el lamento, la ruina de José. Rubén quiso detener un poco de eso. No le quitemos la vida. Echámoslo al pozo, sí, pero no le quitemos la vida. ¿Y qué pasó? Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, lo arrancaron su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesto, y lo tomaron y lo echaron al pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Y a caer en ese pozo, a tocar el fondo, sí tocó fondo. No hubo misericordia si José se había lastimado o no. Y mire la actitud de ellos, versículo 25.
Entonces se sentaron a comer. Tiraron su hermano en un pozo vacío y luego se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Dios dice en Amós 6:6, esto me es repugnante. Y esta actitud destruye, carcome el alma de una persona, de una iglesia, de una nación. Y esta insensibilidad no solo marca la generación de Amós, nos marca a nosotros también. Somos insensibles a las necesidades de las personas en Cristo. No solo alrededor de nosotros, pero alrededor del mundo. Cuesta que personas oren, ni oren por las naciones. No quieren tomar el tiempo. O en cuanto a una gran necesidad de alcanzar a personas en el otro lado del mundo, dan una o dos lempiras frente al costo de llevar el evangelio a los perdidos. No les interesa. Es solo una moda de dar un poco de lo que les sobra. Dios dice, esto me es repugnante. Eso es presumida de lo que yo he querido. Entonces vemos de que la característica de esta presunción es que su religión era defectuosa, no era real. Su rutina era decadente, solo acumulando para sí los lujos. Y son insensibles a la necesidad que eso no presenta. Por último, la cura para esa actitud presumida. Se requiere la intervención divina. Versículo 8 de capítulo 6 de Amós. Jehová el Señor ha jurado por sí mismo. Ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella se ejecutará de la siguiente manera. Rápidamente, versículo 9. Sucederá si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Si fueran a esconderse de la invasión que Dios ha traído, todos morirán. Me llama la atención como Ucrania de hoy. Tenía, en versículo 10, entonces su tío o su incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá que está en el fondo de la casa, ¿hay alguien más contigo? Y esto responderá, nadie. Entonces aquel dirá, calla, porque no se debe mencionar ni el nombre del Señor. Tenían que quemar los cuerpos porque eran demasiados. No maldigan, no griten agonía, porque puede empeorar la cosa. Y versículos 11 y 14. Porque he aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. Pues he aquí levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Y este juicio se hizo, y puedes leerlo en 2 de Reyes 5. ¿Cómo podemos tratar con esa actitud presumida? Debemos detectar tempranamente la semilla de depender en nosotros mismos. Dios ha ordenado las cosas para ayudarnos. 1 Corintios 1, 26 a 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Para que se den cuenta que no pueden confiar en la carne, en ellos mismos. Debemos darnos cuenta que el peligro de camino fácil a las promesas falsas de seguridad por la propaganda no son confiables. Ten cuidado de la filosofía de que yo estoy bien y usted está bien.
Debemos estar seguros que no nos refugiamos en nuestras camas, nuestros sillones, nuestra bebida, nuestras canciones enfocadas en nosotros mismos, en los lujos que compramos. Debemos recordar que vino un día para ellos en que ya era tarde para tratar de remediar la situación. El mensaje de Amós viene a todos nosotros hoy. ¿Lo escucha? ¿Qué va a hacer al respecto? Si su respuesta es nada hoy, y el Espíritu está trabajando en su corazón, trayéndole a sí mismo, abriendo los ojos de su entendimiento, hablando a usted, entonces le advierto que usted está pensando en un día cuando más tarde va a decir que sí. Pero ese día podría nunca llegar para usted. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No podemos garantizar lo que sentimos y percibimos de la obra de Dios en nuestra vida. No podemos garantizar que estará allá en otro día. Y cada día que pospone tratarlo con Dios, corremos el riesgo de la muerte espiritual como resultado de un corazón endurecido. Acepta, Señor, hoy. Acepta, Señor, como Él quiere ser aceptado. Oremos. Padre, trate con nuestro corazón rebelde, nuestro corazón presumido. Señor, te pido que tú nos humilles, que tú quebrantes nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra religión defectuosa, nuestra rutina tan decadente. Porque, Señor, viene la evaluación. Tendremos que contestar ante ti por lo que hemos hecho en este mundo, en esta carne. En nombre de Jesús. Amén.